Bienvenidos. Esto es Verdades Ocultas por 104.9 Estéreo Amor, doble canal de bendición. Buenos días, don Frederick Goodman. ¿Qué tal está? Bienvenido a Verdades Ocultas. Ya estamos listos para un programa más. Estamos nuevamente o seguimos transmitiendo en vivo desde la ciudad de los vientos, como le conocen, a la famosa ciudad de Chicago, Illinois. Y usted pues sigue transmitiendo desde su segunda ciudad de importancia en vida, como es Tenerife, obviamente por el nexo con su princesa por allá, su retoño. ¿Cómo está, don Frederick? Bienvenido a Verdades Ocultas. Muy bien, muy bien. Por aquí buscando el ángulo correcto para que no moleste la iluminación. Igual se mira un poco oscuro todavía, pero se le viene un poco oscuro. Se le mira como una cara más o menos clara y otra un poco más o menos oscura. Bueno, no se hizo mucho, pero creo que estamos. Está bien, don Frederick. Mire, voy a poner el nombre del tema de hoy para que ya la audiencia lo pueda, los que se van a ir conectando, ya hay 3 conectados. A esta hora, 6 de la mañana, Chicago, 12 del mediodía, Tenerife, 6 de la mañana, Colombia, 5 de la mañana, Honduras, 5 de la mañana, México. Ok. El título. No lo puse. Qué muchacho más. Pero lo vamos a hacer ahorita. No se preocupe. Usted tranquilo, que ya va a saber cuál es el tema. Lo voy a escribir en este momento. Es un tema, no sé si llamarlo hasta cierta manera teológico, pero que realmente será puesto así o doctrinal cuando es de gran trascendencia. Pero bueno, eh, una pregunta más. Ok. Bueno, y todas las preguntas que vamos a ver, sí. Ok. Las preguntas que vayan surgiendo de esto. Mire usted, ese es el tema de hoy. Mostrar. ¿Qué es la salvación? ¿De qué nos salvamos? ¿Se pierde la salvación? Estas son bueno, más que todo la última es una pregunta bastante recurrente en la cristiandad, en foros, en temas que se tocan en los púlpitos. Bueno, en fin, una pregunta que no hay una respuesta consensuada o hay diferentes visiones sobre el particular y vamos a tratar de estas preguntas. Ok, arranquemos entonces por donde se debe arrancar. Don Frederick Goodman, cuando a usted le preguntan qué es la salvación, o mejor dicho, no sé si le han preguntado en realidad, pero por lo menos es una pregunta que uno cuando ha caminado dentro de la doctrina tradicional evangélica, eh, yo me hice esa pregunta, realmente qué era la salvación, porque cuando uno ingresa a una iglesia se da por hecho, en cierta forma, de que uno ya sabe qué es la salvación. No es un tema, ¿cómo decirlo?, que se desarrolla eh, profundamente como enseñanza, sino que ya se da por hecho que la salvación es no ir al infierno, ¿verdad? Que el alma no se queme en el infierno, que el alma no pase por el infierno. Esa es una de las interpretaciones. Otros dicen, pues, ¿qué es la salvación? No, pues salvarnos de nuestros pecados. Pero, ¿qué significa eso? No, pues lo que Jesús vino a hacer en la cruz, salvarnos a nosotros de nuestros pecados, porque antes éramos pecadores y ahora aceptamos a Jesús y ya no somos pecadores. Ok, pero ¿qué significa eso? ¿Verdad? No, es que salvarnos de la ira de Dios. ¿Y eso qué es? No, es que vamos a ser arrebatados y no vamos a pasar todas las cosas que dice el Apocalipsis. Ok, bien. Son más o menos por ahí donde se recogen los que quizás se preguntan qué es esto de la salvación. Eh, pero si nos fijamos, siempre se está viendo como algo externo y no como algo interno. Y algunos dirán, no, como no, si yo lo miro interno, porque no me refiero a mi cuerpo, me refiero a mi alma, que mi alma no vaya a esos lugares de infierno. Entonces ese es el tema de desarrollar realmente y poder otorgar al final una perspectiva que ayude más a conducirnos
hacia un camino interno. No sé, algunos de repente han asociado el término salvación con un concepto algo más moderno que otros están enseñando, el cual llaman eh, despertar de la conciencia, el despertar. ¿Qué tanta similitud hay con este concepto? ¿Qué significa esto, el despertar de la conciencia? Otros le llaman que salvación es lo mismo de trascender. ¿Cuál es si hay algún símil? ¿En qué habrá? ¿Qué significa esto de trascender? Nacer de nuevo es otro símbolo que le dan algunos. Así que vamos a ir estudiando, ir profundizando estos conceptos, esas ideas que se tienen y ver si al final es un conjunto de o cómo podemos o en qué manera de repente no es que no sea aquello, pero que de repente el problema puede estar radicando en el enfoque de prioridad que se le da. Una cosa es que de repente algo sea resultado de, pero no quiere decir que eso sea por, no sé, por poner un ejemplo. eh, una cosa es que yo, como resultado de cierta cuestión, me libre de de una condena, por decir algo, ¿verdad? Por ciertas acciones, por mi conducta, por lo que sea, pero no es precisamente que la conducta me libró, sino que es desde adentro como yo fui comprendiendo que eso realmente no comulga conmigo. Entonces, como resultado, pues, ok, no vivo eso, pero no es porque yo estoy enfocado en que no lo voy a hacer, porque no quiero ir ahí, sino porque entendí que yo no soy eso y simple y sencillamente eso me libró del otro. No se me ocurre más otro ejemplo que quizás decirlo de esa manera. Pero bien, lo dejo entonces a usted, don Frederick Gutmann, para que arranquemos con este tema. Nos vaya conduciendo, por favor, con esto que le vengo planteando. Entonces, ¿qué es la salvación, don Frederick? Bienvenido a Verdades Ocultas. Comencemos con esto. Definamos qué es salvación. Bueno, gracias nuevamente por la invitación. Eh, es una muy buena pregunta y la verdad creo que ahí es donde debían centrarse. Justo como estabas empezando, creo que es una de las maneras en las que se debería plantear, porque dicen la salvación, ¿de qué? Respecto de tal cosa, ¿de qué? Respecto de, ajá, ¿y qué relación tiene? ¿De qué? Porque al final uno va yendo hacia atrás y te das cuenta de que solamente parte de una concepción de miedo, una teología de miedo. Es como digo a veces, Jesús nunca predicó el evangelio del infierno, él predicó el evangelio del reino de los cielos. Entonces, ¿por qué se predica el concepto del infierno? Y hay quienes van y rebuscan de todo lo importante, aquello de lo que se ha enseñado por parte de Jesús, por ejemplo. En O sea realidad, que, perdón, o sea que tú quieres pues sí, decir que no se debe predicar del infierno. es que Jesús, cuando vino a hablar, a enseñar, en realidad él no habló del infierno. Él habló era del reino de los cielos, él hablaba del Pero reino sí de Dios. mencionó del Él- infierno en varios versículos. Entonces lo que dice parece un poco contradictorio, porque sí hay mención del infierno. O sea, no es de que no las lo no bocas es, de él. no Ok, es que no lo ajá. men- no es que no lo mencionase, sino que ese no era el evangelio. En otras palabras, Ok, una ajá. cosa es que nosotros estemos trabajando para Pepsi y todo gira en torno a Pepsi, y otra cosa es que alguien haga algún comentario de irse a beber un jugo de naranja. No significa que no existe el jugo de naranja, significa que estamos hablando y promocionando a Pepsi, trabajando para Pepsi. Entonces, Jesús no está diciendo que no existiese, yo no estoy diciendo que él dijese que no existiese. El asunto es que ese nunca fue el enfoque. Él no vino aquí a enseñar sobre el infierno. Que lo mencionase no significa que ese fuese el objetivo. Sin embargo, en el cristianismo, por un interés de beneficio del catolicismo, un beneficio estratégico, se centró todo en realidad en cuanto al infierno, la culpabilidad, el miedo, el chantaje emocional, psicológico, y en realidad eso no guarda ninguna relación con las enseñanzas de Jesús. De hecho, de las pocas veces que se pueda decir que Jesús o Juan Bautista hablasen sobre el infierno, o, yo bueno, ya luego menciono los otros casos, pero por lo menos ellos dos, en realidad se estaban refiriendo a un lugar que existe, pero
o sea, que conecta con ciertos individuos. Eso es lo que ellos estaban hablando. Por eso Juan el Bautista le dijo a quienes, a los reptiles, esos que estaban alrededor de él, ¿quién les enseñó a escapar de la ira venidera? Pero no se lo estaba diciendo a toda la gente. O sea, él no estaba refiriéndose a los soldados romanos que estaban ahí, ni a los soldados judíos, él se estaba refiriendo a aquellos que vinieron, sí, que ya se sabía qué intenciones estaban teniendo, aquellos reptiles que estaban en el Sanedrín. Entonces, hay que saber ubicar las cosas. Jesús también, él no estaba predicando en torno a eso. Él sí hizo un comentario en un momento concreto, pero que en el contexto que corresponde. Pero no tiene ningún sentido que una persona eh, esté enseñando a otros que el objetivo de la vida es evitar escaparse de un infierno, porque entonces uno diría, oye, pero a ver, vamos a entender aquí un poquito a Dios. Crea un infierno para castigar a personas que él hizo imperfectas, entonces ¿para qué las hizo imperfectas? O sea, el primero que debería aquí entrar en cuestionamiento es ese tal Dios, porque aquí lo que estamos observando es esa teología es un tanto macabra. Para que crea, o sea, vamos a analizar la teología católica, ¿no? Que de ahí es donde es parte todo el concepto de los protestantes y demás vertientes. Se supone que un Dios crea para que lo creen perfecto e inmortal, con esos errores. Y crea al diablo para que después el diablo lo pueda tentar. ¿Y por qué no coge al diablo, lo mete en un calabozo y se acaba el problema? O pone un árbol que es peligroso en medio de un jardín donde hay dos niños inocentes. ¿Para qué si sabes que un niño le dice no toque, lo primero que va a hacer es ir a tocarlo? ¿Por qué no pones el árbol en otro lugar en vez de tentarlos? O sea que el primero que lo está tentando es Dios, poniéndole un peligro al lado, a ver si no se equivocan sabiendo que son imperfectos. Entonces, todo el razonamiento aquí, de por sí, que tiene la Iglesia Católica y que ha absorbido el protestantismo, es macabro porque está poniendo a ese Dios en una tesitura que no le corresponde, porque no funciona de esa manera. ¿Sí? Eso lo que estaba predicando es el acceso al reino de los cielos. ¿Sí? Ese es el puente. Ahora, que exista un infierno, existe, pero compagina con las acciones muy específicas que están haciendo ciertos individuos. ¿Sí? Entonces, una persona que en su vida ha violado a alguien, que no es un ladrón, que no es asesino, o sea, que no entra dentro de todo ese abanico de situaciones, ¿qué más le importa que existe el infierno? Es como si a mí me dicen, Freddy, vamos a predicar el evangelio de la cárcel, ¿sí? Y yo podría preguntar, pero ¿a quién le voy a preguntar sobre la cárcel? ¿Se lo voy a decir pues a los criminales? No, pero al resto de gente que anda por la calle, que no tiene antecedentes penales, ¿yo para qué le voy a predicar para qué le voy a meter miedo sobre la cárcel? ¿Sí? Entonces, no tiene bastante, o sea, no tiene sentido en sí que a personas que no tienen antecedentes penales yo les esté diciendo, cuidado que te pueden meter a la cárcel. Me dirá, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Entonces, eso es lo mismo que pasa aquí. Se trata a todas las personas, este es como el cuento del bicho, que son asintomáticas. Entonces, si es asintomática, ¿para qué le estás, o sea, qué es el concepto de asintomático? O es sintomático o no tiene síntomas. Si tiene síntomas, tiene algo, si no tiene síntomas, no tiene nada. Lo mismo aquí. Si una persona no está cometiendo ningún crimen, entonces, ¿para qué le están hablando del infierno? Entonces, este es el concepto que introdujo el catolicismo, que Pero en independientemente ese de que tú no caso, tengas antecedentes espirituales, te vas a ir al infierno. Y claro, eso no es pero en ese correcto. caso, a ver, vamos a ser sinceros. El caso de un niño, yo le puedo estar diciendo a él, no haga eso, por favor, hijo. Usted no es eso. Cambio de actitud, hijo. No le hace nada bien enojarse. Pero, vaya, mi hijo tiene 3 años, Adriana. Eh, y hay veces que no queda más que decirle, te voy a dar duro. Seguiste portando así, te voy a dar duro. Y otras no me queda más que darle duro. Quizás ya no encontré yo la manera sabia, cedí y listo. Vámonos, Martín Claro, pero es Callado. que la culpa, claro, pero aquí Entonces, uno siempre enfoca que la culpa es de algo exterior, pero en realidad la culpa es de uno, porque uno es sí, el que no pero sabe cómo poder conseguir el objetivo con su hijo. Pero no es la culpa del hijo, porque el hijo es niño. Es decir, aquí ok, la cuestión es de la psicología. No es el problema la persona que va al psicólogo, sino el psicólogo que no está suficientemente capacitado para bueno, poder trabajar con su bien, paciente. pero también seamos sinceros. Hay un nivel de inmadurez que no nos permite entender ciertas cosas. O sea, tampoco solo o sea, yo entiendo que también
la técnica del psicólogo. Pero vámonos a lo directo. No necesitamos tampoco que nos digan realmente, no hay un nivel de inconsciencia que tenemos como humanidad que necesitamos que nos digan, bueno, o sea, realmente si sigues así, te va a ir churro, pues. O sea, te va a ir mal. Existe Claro, pero esto. es que, claro, pero es que es la manera también de cómo se enfoca. Sí, una cosa es que te digan, por ejemplo, vamos a hablar de matemáticas. Si sumas esto más esto, el resultado es esto. Eso es simplemente matemática. No tienes que meterle a una persona miedo, ¿sí? Porque entonces ya el Ok, enfoque no tiene que ver, hablemoslo desde el punto de vista espiritual. En el momento que tú metes miedo, ese mensaje no viene de Dios, viene del diablo, bueno, hablando en ok, vocabulario religioso. Entonces, cualquier persona que su enfoque sea la predicación del infierno, ese mensaje no viene de parte del Espíritu Santo, viene del diablo. Porque, yo hablo en términos religiosos, ¿no? Porque Dios solamente tiene que ver con luz, con amor y con eternidad. El resto de conceptos de juzgar, de criticar, de condenar, de calumniar y todo esto está remitido es al ego, o sea, al diablo. Cuando una persona quiere conseguir un objetivo con alguien, es decir, yo quiero salvarlo, el primero que tiene que pensar es, por qué te crees tú que tienes que salvar a otro? Primero mira la paja, la viga que tienes en tu ojo y entonces por efecto magnético, la otra persona reflejará lo que tú hayas conseguido. En otras palabras, cuando cada ser humano se preocupa por trascender, ese solo ejercicio magnético consigue que todos los que están alrededor empiecen también un proceso de magnetización ok. hacia el crecimiento. Entonces la cuestión aquí está es porque de repente muchas veces no nos damos cuenta que no es que no se deba de hablar, no se deba de explicar, no se deba de tratar, sino que hablamos cuando se utiliza con la intención como un método para lograr que la gente haga caso o para lograr que la gente supuestamente empiece un camino o siga un camino. Es decir, en pocas palabras, aquí Exacto. el diferenciador es tratar de usarlo como un recurso de manipulación o como un recurso para que la gente supuestamente se haga o se convierta a, ¿ya? O que la gente, o sea, es decir, Exacto. utilizar esta enseñanza del infierno, si lo hacemos desde el punto de vista exploratorio, ¿no? Desde el punto de vista ok, de ahondar más, de saber de Cultural. la, o conocer conocer la realidad, o incluso de alguna manera también de despertar el hecho de ser conscientes de siembra cosecha, o sea, es decir, sí existe una realidad de siembra cosecha, porque recordemos que la mente, el ego, le gusta los puntos de confort, al ego le encanta entrar al punto de confort, entonces muchas veces podemos entrar, seamos sinceros y conscientes, podemos entrar en espiritualidades bien cómodas, ¿no? Aquellas donde realmente, es cierto, el enfoque es hacernos responsables, pero repito, y seamos sinceros y conscientes, la mente le gusta el estado de confort, la mente siempre le va a gustar el hecho de encontrar esos puntos donde, ok, todo está a mi favor. Y creo que es como decir, hablar de las cuestiones de siembra cosecha, del karma, que todo está relacionado, es necesario desde el punto de vista de ayudarnos a que no ignoréis, no ignoremos, o sea, no andemos de ignorantes tampoco. No pensemos que estas realidades no existen, no son parte de, pero creo que la diferencia de lo que tú quieres explicar es, pero no lo utilices como un incentivo, que no sea realmente que el miedo no, o sea, que no penses que como lo hacemos con los niños, ya, que no pensemos que es el miedo el recurso para que me haga caso, que no pensemos que es esa visualización horrenda, por decirlo de alguna manera, la que haga que la gente se comporte de manera diferente, que no sea el recurso del castigo, el incentivo, porque eso no tiene realmente un componente edificador, no tiene un componente que de verdad ayude a la persona a salir de un estado de error, por decirlo de alguna manera. Repito, entonces, eso es lo que tú quieres decir, que no es que no se deba, no es que no sirva en el sentido, como dije, de aportar a la mente cómoda, el hecho de entender que hay realidades. Ok, es cierto, esto es.
pero que no sea este tu incentivo. En pocas palabras es, hey, no te acomodes porque es real estas cosas, pero esto no debe ser tu incentivo. O sea, yo te lo muestro, aquí está, así es, esto y lo otro, pero no te estoy diciendo con esto, mi intención no es cambia porque si no te vas al infierno. Eso no es mi incentivo es no ignoren que esto existe, no ignoren que hay una Es realidad. que, O sea, es que perdón, aún esto más. es, perdón, ¿esto es lo que tú quieres decir? Sí, 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 está muy, muy relacionado con lo que quiero decir, exacto. Bueno, Pero aún hay prosigue. más. Y es el hecho de que socialmente, hablemos por ejemplo de los principios sociales, ¿no? Yo tengo una hija, ¿no? Y yo le enseño ciertos principios de moral y de ética. Ella, tarde que temprano, va a saber que existen tribunales, que existe un código penal, que existe la policía, que existen cárceles, que existen juicios, es decir, ella lo puede saber, pero no es el enfoque de decir, hagas lo que hagas, algún día vas a terminar ahí. Entonces, eso es lo totalmente absurdo. ¿Cómo le voy a enseñar yo eso a una niña? Para empezar, eso es falso. Allá no va toda la gente. Allá va, pues, a ver, nosotros lo entendemos en nuestros términos. ¿Por qué iba yo a estar pendiente el día a día de que cuidado no vaya yo a cometer algún error y termine en la cárcel o termine en un juicio o me peguen una multa? Porque tenía que estar yo viviendo pensando en ese tipo de cosas. O sea, ¿por qué yo tengo que estar vibrando en algo que es es un sinsentido? Ese es el tipo de cosas en las que debería pensar un criminal, ¿sí? En las que debería pensar un violador, en el que debería pensar un hombre que se la pasa robando, una persona, un asesino. O sea, él sí debería cuestionarse que si lo atrapan, pues va a ir y va a haber un código penal, va a terminar en la cárcel, etcétera. Pero un niño él dirá, por qué me metes ese tipo de cosas en la cabeza? Y de hecho un adulto también, una persona que vive su día a día, va a trabajar, pasa tiempo con su familia, hace deporte, tiene su alimentación sana, va a hacer su hobby, mira juega sus videojuegos, es decir, sus pasiones, lo que sea, me refiero lo que le guste hacer, y vive su vida común y corriente. ¿Por qué tendría él que tener miedo de una multa? Y si viene una multa, pues la paga. Pero ¿por qué tendría que tener miedo, por ejemplo, de que lo metan en la cárcel? ¿A santo de qué? O sea, lo primero que tendría que pensar es qué he hecho yo porque tenga que ir a la cárcel. Entonces, aquí es donde está la cuestión de que se introduce una creencia que es para aquellos a los que les debería preocupar eso, pero no para el común denominador. El resto de personas, ¿por qué tienen que sentirse aludidas por que les acusen o les condenen por algo que no han hecho? ¿Sí? Este es el factor fundamental, que la salvación no se estaba refiriendo a cómo lo quisieron enfocar, sino que la palabra salvación la tomaron desde el enfoque de que haga lo que hagas, te vas a ir a la cárcel. Cuando en realidad eso no funciona así. ¿A qué Dios se le ocurre crear un código penal espiritual, por hablarlo así, que haga lo que hagas, te vas a ir para la cárcel? Entonces, más que Dios, yo creo que más bien el diablo fue el que se disfrazó de Dios, porque un Dios, o sea, el Dios, del que enseña Jesús, jamás habría hecho semejante barbaridad. Y después decirse, soy santo y perfecto. Eso es lo último que tiene de santo y perfecto. Más bien, lo que hay que entender es que cuando se habla de salvación, se está hablando en un sentido contextual, ¿sí? Del día a día, de la eternidad, de ese tipo de cosas, de la trascendencia del ser. Porque de por sí, cualquier ser humano será consciente de que de alguna cosa se tiene que librar de los problemas que le presenta la vida, sea en el ámbito social, en el ámbito de la salud, en el ámbito del tipo de muerte o el momento de muerte que vaya a tener, los problemas económicos que pueda tener, los asuntos kármicos que pueda tener. O sea, hay un montón de cosas que si adquiere el conocimiento y las pautas adecuadas, se puede librar de esos problemas y conseguir ascendiendo. Eso a nivel contextual es la salvación, no el hecho de que pueda o no existir un calabozo o cosas así, porque eso le compete al que le preocupe. Es decir, yo en mi vida he matado sin mucho una cucaracha y algún par de bichos. O sea, a mí qué me importa que existan cárceles o que existan calabozos. Que me lo informen de alguna manera, está bien, pero no se puede sentar en eso la enseñanza espiritual o trascendente, porque eso está más bien para los que están vibrando en un estado mucho más bajo de conciencia. A mí me tiene que estar enseñando lo que tiene que ver con la ascensión de conciencia a otro nivel.
¿Aló? Perdón, que ¿Aló? está. Ahora sí, perdona, es que tenía un problema acá con el dedo este Ah, de. Es que lo apretaba y pero como no actuaba de un solo el micrófono, entonces lo volví a apretar y bueno, estaba en ese jugar hasta que no le el, encontré la maña a esto. Ajá. el problema No, del R2, del D2. sí, correcto. Bueno, aquí la pregunta es entonces, ¿qué es la salvación entonces? Pero hay una manera más elaborada, más detallada. ¿Qué es la salvación? Y si podemos incluso tratar de responder esto a partir de lo que la palabra como tal. O sea, primero, ¿hay alguna referencia en el Antiguo Testamento, crees tú, que nos diga que había que salvarnos de algo? ¿O es una frase que se incluye en el Nuevo Testamento? ¿Qué es lo que piensas de eso? Y dos, ya en el Nuevo Testamento es donde pues yo recuerdo que se habla mucho más de esto de la salvación, porque creo que en el Antiguo Testamento no recuerdo yo que ese término se usara tanto. Habrá algún término similar, pero en el Nuevo Testamento, ¿cuál es cuál es el significado de esta palabra según cuando se usó, pues, el término como tal? ¿Cuál sería el significado en español de lo que correspondería para nosotros en el griego que fue escrito o en el arameo, qué sé yo, no sé, adelante? Es que es básicamente de causa y efecto. Está dicho de muchísimas maneras en la Tanakh, ¿sí? En el Antiguo Testamento uno lo encuentra de diferentes maneras. Por ejemplo, pongo a tu izquierda este camino y a la derecha pongo el otro camino. Aquí este es el árbol de la vida o de la muerte. O sea, hay infinidad de ejemplos. O sea, todo eso está explicado de manera metafórica y en esencia se está refiriendo a causa y efecto, se está refiriendo al karma. En otras palabras, hagas lo que hagas, todo tiene una repercusión, pero sea cual sea la repercusión, deja de echarle la culpa a Dios. O sea, deja de echarle la culpa al diablo, deja de echarle, deja de echar achacándolo a que te mandan un castigo. Eso no funciona así, simplemente es una cuestión matemática. Si tú coges una piedra y la lanzas hacia arriba, ¿qué crees? Que se va a quedar pegada en el techo, te va a caer en la cabeza. Y no es porque yo diga, ah, me lanzaste una piedra, ahora yo te la devuelvo. Entonces, ese es el razonamiento de siempre estar metiendo a Dios donde no le compete y darle un montón de publicidad al diablo donde no le compete. Es muy simple, existe la gravedad. Lo mismo aquí, todas las cosas en el universo funcionan de manera equilibrada. ¿Sí? Siempre las cosas van a tender a compensarse. Lo vemos con las mareas, lo vemos en todo lo que queramos observar. Va a haber un ejercicio de compensación, ¿no? Los 7 principios herméticos. Entonces, si alguien hace algo que se descompensa, progresivamente dentro del tiempo algo habrá que lo vuelva a compensar. Es tan simple como eso. De manera que si tú realizas una acción benevolente, en cierto momento eso se va a devolver y te va a producir una experiencia benevolente hacia tu vida. Si tú haces algo destructivo hacia alguien, en cierto momento eso se va a equilibrar y te va a devolver esa acción destructiva. Y en eso se remite todo. Y hay infinidad de ejemplos a lo largo de toda la Biblia, por hablar de la Biblia, donde se habla, desde ejemplos con animales, desde ejemplos con la naturaleza, desde ejemplos con castigos divinos, desde ejemplos con profecías. O sea, veamos el ejemplo que sea, todo se resume a lo mismo. Simplemente no se utiliza la conciencia para entender que se trata de un ejercicio de compensación, que es algo natural en las leyes del universo, y se atribuye lo que no nos gusta al diablo y sus demonios, y si queremos decir que es justicia divina, se lo atribuimos a Dios y a los ángeles. Pero eso es la mitología de cada cultura. En términos generales no es otra cosa sino un ejercicio de compensación. Entonces, Bien. la salvación no es otra cosa que salir de esta proyección, de este universo holográfico, donde el ser humano vive, sufre de diferentes maneras. Si no fuese así, todos serían felices, sanos, multimillonarios y vivirían pues en un yate y en su avión de lujo, no tendrían ni una sola enfermedad y morirían a los 150 años. Pero dado que no es así, hay que ver cuál es cada problema y cada factor que descompensa a la persona. Entonces, todas esa suma de cosas proceden de la mente. Entonces, la primera salvación tiene que ser de todas las proyecciones, parámetros, paradigmas y programas cerrados de la mente. Muy bien, entonces, la palabra, la definición, o sea, si podemos como incluirla,
En un concepto, salvación es salir de la... ¿Qué dijiste? ¿Cómo lo defines? ¿Cómo lo defines? Proyección, ¿Salir de qué? de la proyección. Ok, bien. Ya vamos a dejarlo ahí porque vamos a estos versículos y luego continúo con esa definición. En palabras sencillas es salvación es salir de la proyección. ¿Qué significa esto? Y vamos a seguir ahondando. Pero antes voy a leer algunos versículos. Dice, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ok. Ellos dijeron, creer en el Señor Jesús. Esto es Hechos 4:12 para que les guste que se tienen que dar los versículos, los capítulos y los versículos, porque si no estoy hablando palabra mía. Ellos dijeron, creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos? Segunda de Timoteo 1:9. En Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Es una canción muy bonita también esta que sacó por Wilbur de este Salmos, lindo. Salmo 62:1. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esta es otra de las doctrinas que se utiliza, que mucha gente dice, pues, que puede ser muy bueno, pero si no aceptas al Señor Jesús como tu Salvador, no te vas a salvar. Vamos a dejar eso para más adelante. Pero bueno, se quedó congelado, don Frederick. Ah, no, para que tiene sueño. Ok, No sé. don Frederick, no sé qué. Ah, bueno, ok. Frederick, dices salir de la proyección. Para poder elaborar mejor, o mejor dicho, para poder desglosar aún más esta pregunta, pues por lo menos yo lo entiendo, que esto puede significar lo que Oseas dice. Creo que más bien Oseas es el que mejor puede definir la palabra salvación o este concepto de salvación. Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. De aquí, de donde los gnósticos son muy criticados, porque los gnósticos hablan de que realmente la salvación, o mejor sí, el hombre se salva, o el hombre, el verdadero fin del hombre es alcanzar el conocimiento, que esa es la verdadera salvación, hablan los gnósticos. En palabras muy mías, muy sencillas, pero eso es lo que realmente entiendo que el gnosticismo promulga, y esto es muy criticado. Pero es que realmente cuando tú dices salir de la proyección, yo lo entiendo bastante claro, porque lo que se nos está diciendo es salir de toda, en pocas palabras, salir de toda la ilusión, de toda la mentira, salir de todo el engaño en el cual hemos crecido, en el cual hemos nacido, crecido y desarrollado. Es realmente dejar el estado de ignorancia que tenemos, que está basado en un mundo materialista, donde se nos dice realmente que la felicidad se alcanza de tal manera, que el amor es tal cuestión, que la vida plena significa tener esto, tener lo otro, alcanzar tal posición, que el, que el ser un individuo significa que tengas un nombre, una identidad, una nacionalidad, entonces eso ya te hace persona, eso ya te hace ente, ya te hace individuo, que si no tienes el trabajo que soñaste, entonces no vas a alcanzar la felicidad. Eh, ok, entonces ya, y sumémosle a todo esto, toda la construcción doctrinal religiosa, es decir, nosotros vivimos inmersos, y cuando mucha gente habla de la Matrix, habla de un sistema de control, se refiere tanto en lo político, social, religioso, económico, ¿sí? Donde tenemos una construcción, el sexo nos lo vende de tal manera, el sexo es esto, la sexualidad es esto, y en realidad todo eso realmente es esa, llamémosle en cierta manera, Matrix que muchos hablan, esa realidad mentirosa o ilusoria, esa proyección que lo que está mostrándonos
es la otra parte de la mente, lo que no corresponde realmente al ser que lo entiende, que lo conoce todo, sino al ser que está encerrado en el miedo. Entonces, en pocas palabras, realmente la salvación que Jesús enseñó, que por eso hablaba del reino de los cielos, es mostrarnos la realidad de lo que somos, a qué venimos acá, quiénes somos y de dónde venimos. O sea, realmente salvación es saber quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Eso es salvación. En la práctica, o sea, a nivel teórico, esa es la idea. En la práctica es, o sea, eso se tiene que llevar a la práctica. No es el hecho simplemente del aspecto técnico, pero sí, desde el punto de vista eh, de la idea es esa. La cuestión es después llevarlo a la práctica. Son Ok, las cosas que la vida nos presenta y sobre la cual tenemos que trascender. ok. Como dije con anterioridad, se nos ha enseñado que es librarnos del infierno, librarnos de la ira venidera. Ok, seamos conscientes y reales en algo. El hecho de que yo conozca, entienda, por eso realmente el gnosticismo es bello y muchos lo critican duramente. Sí, podrán criticar muchas estupideces que pueden estar alrededor del gnosticismo actual, pero tanto la Kabbalah, el gnosticismo, como otras disciplinas espirituales que te están empujando al entender, al conocer, te está dando herramientas de salvación. Y a la gente no le gusta esto, porque ellas se quieren aferrar a esa idea, ¿cómo llamarlo? Patriota, nacionalista, no sería ese el mejor concepto. A esta idea del ego, sin duda alguna, de, de la división siempre, de escoger un bando, de, de decir, no, la verdad es que Jesús es el que me da la salvación, es Jesús, yo acepto a Jesús. Pero realmente, pongámonos a pensar, ¿tiene sentido real y profundo el hecho de que yo reconozca que, no sé, que Pedro Suárez, eh, ¿qué puedo decir yo? Es el hijo del rey de ¿no? Tamanangapio, y como yo reconozco que él es el rey y me hinco hacia él, entonces ya por eso yo tengo acceso a toda la herencia del rey. Si fuese así, todo el pueblo al cual él es parte reconoce que es el rey porque viven bajo ese reinado. Es decir, se someten a las directrices de ese gobierno, de ese reino. Y si han de gozar, seguro que han de gozar de los beneficios de su reinado justo, pero tampoco es que tienen acceso a todas las riquezas del rey. Las riquezas del rey son las riquezas del rey, pero no son todas las riquezas para Claro, todo es el que, pueblo. Sí, ¿vas a decir algo? O no sé si claro, continúo. sí, es que una cosa es que cuando se refiere a Jesús desde el punto de vista de ídolo, porque la sociedad pasa de un ídolo a otro ídolo, el que más le convenga, y otra cosa es el modelar, el imitar. Eso es distinto. Si la gente dice, en Jesús está la salvación, yo les pregunto, ¿en idolatrar a Jesús o en imitar a Jesús? ¿A qué se refieren con decir que en Jesús está la salvación? Porque si decimos que es en idolatrarlo, pues por eso otros que elijan a Thor, a Odín, al Dios que más le convenga, por su gusto. Pero si se trata de imitar, aquí la cosa ya cambia. Si vas a imitar a Jesús, por eso él dice seguidme, es decir, quiere decir que va a ser un ejercicio de modelar, o sea, de imitar. Entonces sí, por eso él habló de discípulos, o sea, si yo voy a hacer izquierda, tú vas a hacer izquierda. Si yo te enseño a actuar de esta manera, tú actúas de esta manera. ¿Y cómo lo enseña? Pues ya dejó bastantes pautas en lo que se llaman los evangelios, en el curso de milagros y en infinidad de otros textos, que él te dice, vamos a actuar de esta manera, esto se toma de tal forma, esta perspectiva para actuar de tal manera. Haciendo eso es donde está la salvación, pero no en decir, ah, Jesús es
es mi Señor y mi Salvador y bla, 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 y al final todo eso no es más que idolatría. En realidad no, tu vida no está cambiando por elegir a un Dios o cambiarlo, sustituirlo por otro Dios. Es lo que, si tú lo estás imitando, si tienes una disciplina en tu vida que se basa en seguir la forma que él tiene de pensar, entonces sí. Lo otro si no es media idolatría. Claro, y el punto aquí está en ese siguiente particular. A ver, tampoco es modelarlo desde el punto de sentido de un robot. Un robot que hace todo lo que se le dice, ven para acá izquierda, voy para allá, ven para acá derecha, voy para allá. O sea, no es en ese sentido robótico de obedecer o de seguir, sino que se trata, es como cuando yo le estoy explicando a alguien, no sé, cierta cosa importante para un trabajo. No se trata de que la persona como robot, que ese es el problema real del sistema de educación, más que todo en Latinoamérica o en la mayoría de países, que se modela un sistema de educación que nada tiene que ver con educar, sino que es un sistema de adoctrinamiento y un sistema de crear un ejército de robots. Eso es realmente lo que llaman educación actualmente. No Mm, es imitar desde ese punto de vista, sino que realmente, como decía, si yo le voy a enseñar a alguien, mi intención de enseñarle a esta persona debería ser que él comprenda la esencia de las cosas, no que repita exacto. como robot. No es que si yo digo esto, abre la boca así. No, no. No es que si yo voy a hacer una obra, es que mira, pone esto, pone lo otro aquí, y que siga esquematizado lo que le estoy diciendo. Es importante si hay una técnica, claro. Si se desarrolla una técnica, es importante. Pero lo más importante es que esta persona entienda el porqué de la técnica. Porque si la persona entiende el porqué de la técnica, ciertamente al hacer la obra va a ser una obra mejor, porque va a tener cuidado y el conocimiento pleno de por qué tiene que tener esta medida, de por qué tiene que tener este grosor, de por qué. Si la persona comprende, claro, es un proceso. Yo no estoy hablando de que la persona va a tener toda la capacidad intelectual de absorberlo de inmediato. Pero la meta debería ser, si vamos a comenzar por un proceso de repite, 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 está bien. Pero la meta debe de ser que la persona entienda, porque eso va a hacer que la obra realmente al final tenga todo el sistema de seguridad óptimo o deseado, porque la persona sí va a tener cuidado de cada aspecto, pero ahora con conciencia, con entendimiento, con profundidad. Imagínese usted que, ¿qué pasa muchas veces? Hay personas que de repente no saben resolver en ciertas circunstancias porque como están amarradas al sistema doctrinal o al sistema esquematizado, no son capaces de ir más allá. No son capaces de resolver si algo varía, porque ya si se les quitó ese pequeño elemento del ABCDFG continuo, si se les quita una letra de ese ordenamiento, ya no saben qué hacer, porque no tienen el entendimiento para saber cómo actuar frente a un escenario algo diferente. ¿Qué es lo que pasa con las clases de matemáticas? ¿Por qué la mayoría hemos fracasado en matemáticas? Porque siempre pensamos que matemáticas era memorizar. Entonces, claro, nos daban aquí y como robots, memorizando, como, como tontos, y a la hora de que nos ponían venía el maestro y cambiaba un signo en la operación que nos presentaban, ya no sabíamos qué hacer. Porque nos habíamos memorizado la operación tal, y cuando se nos presenta una operación similar, pero solo con un cambio de símbolo, de variable, de lo que sea, ¡bam! ¿Sí me entienden? Entonces, no se trata de ser, ¿cómo se llama? De modelar algo desde el estado de inconsciencia, sino que del estado vivo de entender, saber, profundizar, conocer. Por eso, repito, esto del gnosticismo es precioso porque eso es lo que te invita. Y si hablamos de gnosticismo, pues ya lo, o sea, será gnóstico, o por lo menos lo que escribió es gnosticismo. Mi pueblo perece porque le faltó entendimiento. Ahí no dice, ahí no hay una profecía que dice, mi pueblo perece porque no dijo, acepto a Jesús. Así no dice Oseas, dice, le faltó entendimiento. Le faltó entendimiento, porque la cosa se trata de entender. Los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos, dice. Y la palabra entendido significa espiritual.
Una persona que no es espiritual no puede ser salva. ¿Qué significa eso? Una persona que no es entendida no puede dejar su estado de ignorancia. Entonces, en pocas palabras, salvación, si se quiere resumir todavía aún más, salvación significa salir del estado de ignorancia, salir de los estados de ignorancia, que como seres humanos, que como seres mentales, estamos inmersos en este mundo. Si nosotros entendiésemos que salvación es salir de los estados de ignorancia, los estados de ignorancia, no caminaríamos la mayoría de la cristiandad como pavos reales, pensando que ya todo lo sabemos y lo conocemos. Y solo enfocaditos en, no, es que yo soy santo porque no forniqué, porque no soy adúltero, porque no me echo un cigarro, porque no bebo una cerveza, porque no bailo, no masco chicle, no oigo música, solo oigo coritos. Ah, y tampoco me gusta escuchar esas canciones hoy cristianas, porque esos ritmos. Entonces, no, yo solo con mis libritos, mis cánticos y me mantengo en santidad. Y tenemos un montón de errores en nuestra mente que no corregimos. Y no le damos la profundidad realmente al verdadero sentido de salvación. Para mí, Frederick Goodman, yo resumo que la palabra salvación significa salir del estado de ignorancia. Del estado de ignorancia de lo que como seres nos compete. Salir de esos estados de ignorancia que nuestra mente está involucrada. Por eso realmente me gusta cuando el curso de milagros dice que, ¿cómo se llama? Que un milagro es una corrección en la mente. Realmente, cuando yo leo eso, digo, bueno, realmente realmente la salvación es un milagro. La salvación es un milagro, porque corregir nuestra mente, ciertamente, wow. O sea, si yo como que trato de ensalzar el concepto de milagro, desde la cosmovisión natural, ¿verdad? De algo, wow, grandioso, ciertamente. Cambiar de mentalidad no es comida de trompudo. Empezar a cambiar paradigmas, empezar a cambiar creencias, empezar a cambiar estados internos de percepción de la vida, de cómo ves alrededor, cómo ves a tu prójimo, cómo te ves, eso ciertamente es un milagro. Entonces, para mí, ciertamente salvación es salir de los estados de ignorancia. Para mí, en eso se resume la palabra salvación. Salir de la ignorancia. Salir de la ignorancia, pero no desde lo académico como muchas veces se va a creer, no porque te sepas, no porque te diga qué dice Juan 3:16 y tú me lo dices con puntos y comas. No, es entender lo que significa. Y eso como ya no lo ignoro. Por eso ahora me arrepiento. O sea, cambio. ¿Qué opina don Frederick Goodman? Bueno, bien, sí, lo importante es que una vez se tiene entendimiento, se tiene una perspectiva diferente de las cosas y se toma acción o se llevan a cabo las cosas de una manera completamente diferente. Entonces, si no hay entendimiento, en realidad las cosas se harían de forma robótica, como estabas diciendo, serían sin conciencia y en realidad volvemos a lo mismo. Aquí no se trata de un robot, se trata de la comprensión de las cosas, porque cuando Jesús está diciendo, sed como yo, ¿sí? Se está refiriendo al sistema de pensamiento. Jesús tiene un sistema de pensamiento muy concreto, una forma de pensar, eso es lo que se llama mente crística o mente de Cristo. Hay que entender la manera que tiene él de pensar. Si no se tiene la manera de pensar, no se comprende, porque una vez le dice a alguien, si te dan una mejilla, pon la otra, y en otra ocasión le dice, si no tienes un cuchillo, una navaja, cómprate uno. Entonces, parecería que se está contradiciendo, pero es que porque si no entiendes la manera que él tiene de pensar, en realidad no comprendes por qué hace las cosas que hace. ¿Por qué le dice a una persona, por qué les decía a ellos, no voy a que me maten? Es que bonito que eres suicida, si ya sabes que te van a matar, evítalo, lárgate, vete a otro lugar y sigue haciendo la misión que tienes de enseñar luz. Entonces,
¿Por qué él hacía las cosas que hacía? Porque hay que tratar de entenderlo, ese es el punto. Métete en su cabeza, entiende como él entiende, y entonces vas a actuar de la manera que él actuaría en cada circunstancia. De eso es de lo que se trata. Entonces, cuando uno dice Jesús, en realidad hay que cambiar el idioma y decir salvación. Cuando uno escucha Cristo, hay que cambiar la definición y entender que eso se refiere al despertar de la conciencia. ¿Sí? Porque Cristo también quiere decir tanto el concepto de untarse de qué, de comprensión de que el universo no es real. Y la palabra Cristo también viene de cristal, transparente. Es una mente que no tiene distorsiones, es una mente que es una mente recta, ¿sí? Una mente corregida, una mente que es la mente del Espíritu Santo. Em, y bueno, entonces Jesús está enseñando es esto, salir del engaño. Y cuando hablamos, por ejemplo, de salir de la proyección o despertar de la conciencia, en realidad todo se está resumiendo a la trascendencia. Y la trascendencia tiene dos vías, que es el conocimiento holístico, de que el universo no es real y en qué funciona y en qué consiste eso. ¿Qué significa decir que el universo no es real? Y ¿A lo qué te refieres con segundo, holístico? ¿Qué te refieres cuando dices que que lo abarca todo. Porque podemos decir, yo tengo mucho conocimiento en ingeniería, y eso a mí de qué me sirve en el ámbito de la trascendencia espiritual. Pero si yo entiendo que todo conocimiento contextual, o sea, que todo lo abarca, está relacionado, vemos que hay una conexión en el conocimiento de la ingeniería con una conexión con la biología y con las mareas, por decir algo. Podemos buscar cualquier conexión de lo que se nos quiera ocurrir y nos daremos cuenta que todo son diferentes facetas de un mismo sueño, ¿sí? Todas las cosas, todas las partes son un color distinto de una misma cosa, pero que tiene otro color en otra parte, y todo en realidad es parte de una estructura, como si fuese un gran cuerpo. Una célula que trabaja en una sección de un cuerpo está realizando una función y otras células de otra parte del cuerpo están realizando otra función, no obstante, todas son células. Así que cuando entendemos que todo el universo es un sueño, una proyección con diferentes gradientes, con diferentes formas, aspectos, volúmenes, que no es más que energía, y esa energía es conciencia, parte uno a la segunda parte de lo que es la trascendencia. Primero, conocimiento holístico, y lo segundo, la experiencia del perdón. Perdonar que todas las proyecciones que estamos viendo proceden de nuestra mente. La mente porque aceptó escuchar al ego, ¿sí? Lo que viene en la parábola, la metáfora que dice que la mujer escucha a la serpiente. Entonces la mente escucha al ego y en consecuencia todas las cosas que se viven en este planeta, en este universo, en la galaxia que sea, son resultado de lo que cada persona está generando en su mente y lo de que cada conciencia está generando colectivamente. Eso es lo que está proyectando todo eso. Entonces, a menos de que la mente cambie, evolucione, comprenda lo que está ocurriendo y empiece a perdonar todas esas proyecciones, todo este ejercicio de deshacer el ego, no habrá manera de poder realizar un cambio que mejore las condiciones del alma y de los seres que están teniendo la experiencia de la existencia. Eso es en realidad lo que se refiere a salvación. Salvación de las circunstancias y de lo que la mente está viviendo y desde dentro de ese sueño donde se experimenta el sufrimiento. Claro, claro. Entonces, me gustó cuando definiste más y te hice la pregunta de por qué usas el término holístico, porque es que en realidad aquí parece algo un tanto complejo lo que voy a decir, porque puede sonar como clasista cuando no es, y voy a tratar de interiorizarlo, o sea, de glosarlo mejor. Es el hecho de que ciertamente entre más uno profundiza, o sea, primero te das cuenta de que todo está interconectado, o sea, que la verdadera espiritualidad no está alejada de la ciencia en absoluto, para nada. Eh, que la espiritualidad no está alejada de la psicología, que la espiritualidad, o sea, que todo es parte de, y que entre más entiendas esta disciplina, la otra, entre más comprendas algunos conceptos físicos, astronómicos, astrológicos, todo eso obviamente le va dando más sentido a muchas de las preguntas que como seres humanos tenemos. Y que esas interrogantes, en la medida que todo se utilice como estímulo para nuestro interior, le va a traer estos beneficios de lo que llamamos salvación. Y entonces aquí, ¿por qué
porque digo esto? Que hay que tener ojo, porque entonces ya muchos dicen, ay, está hablando de gnosticismo ya. Que sí estoy hablando de esto, pero no desde primero no desde cómo se ha satanizado, y número dos, tampoco desde lo que hoy se haya prostituido como tal el gnosticismo en algunas corrientes, sino que porque entraríamos en el siguiente aspecto. Ay, entonces aquel viejito que está en la montaña que desconoce de nada. Primero, mucha de la gente que está en esos lugares recónditos es gente que ha crecido con sabiduría ancestral y que en sus lenguajes muy sencillos conocen cosas muy profundas, mucho más profundas de lo que tú y yo nos podemos imaginar. Dos, no quiero decir con esto que necesitan de la academia como tal para un proceso que se llama salvación, porque obviamente es una cuestión de cómo se llama, de cómo cada quien ve la vida, ¿verdad? Pero ciertamente sé que entre más recursos uno tiene, pues claro, también tiene que ver de qué tan inmerso está en una realidad ilusoria, porque hay gente que vive en el campo que no está contaminada de lo que nosotros podemos estar contaminados y su vida su visión de la vida es totalmente diferente a nuestra visión de la vida, ¿ya? Claro. Pero, Pero es pero que, sí, por ejemplo, sí, sí, por adelante. ejemplo, ¿qué determina que, por ejemplo, un Hare Krishna o un budista o un indígena que vive en la montaña no esté siguiendo a Cristo? ¿Quién puede determinar eso? Porque no va a una iglesia o lee un libro en concreto o hace rezos en concreto, utiliza definición hebrea. Por eso, porque en realidad si te paras a pensar, si ellos llevan, si uno analiza la disciplina que tienen de vida, la forma que tienen de ver las cosas, en esencia están viviendo la salvación. Y si analizas el contexto de todo eso y a dónde está llevándoles a la mente crística. Entonces, yo diría, aunque esto pueda resultar un insulto a más de uno, son más cristianos que los cristianos, porque en realidad ellos sí están siguiendo a Jesús, aunque no hayan conocido necesariamente el libro donde este personaje, o sea, una apariencia concreta como uno se lo imagina con estos cuadros, o según las películas que ha visto, o la manera, o sea, ciertas palabras como él dijo. A lo mejor no han conocido eso, sin embargo ya lo conocen, porque está en su conciencia, está en las disciplinas y en la ciencia que ellos tienen. Ahí es donde está el problema. Hay mucha gente que sigue el ídolo, pero no sigue el concepto. ¿Sí? Están siguiendo a la persona, no están siguiendo lo que él representa, lo que él quiere tratar de enseñar. Entonces siguen viviendo una idolatría. Y si Jesús hubiese sido negro, seguirían al negro. Si Jesús hubiese sido un reptiloide, hubiesen seguido el reptiloide. Si hubiese sido un alienígena, hubiesen seguido porque al final lo único que están buscando es un ídolo. Cambian de los ídolos que tenían los cananeos, otros pueblos, para seguir otro ídolo. Pero Jesús en ningún momento, ni Jehová, habló en ningún momento de ídolos. Dios todo lo que dice, no seguirás a ningún ídolo. Dice ningún ídolo, no está diciendo, ¿sabes qué? Cambia a Amón y ahora me idolatras a mí. No, él no está hablando de ningún ídolo, porque precisamente el problema es el ídolo. Si tú sigues a un objeto, sea la materia que sea, por muy celestial que sea, sigue siendo materia. Y la materia no es real. Entonces estás volviendo al mismo error, pero con un nombre diferente, con una apariencia distinta. El reloj no lo ha solucionado. Simplemente has Claro, hecho sincretismo. Has sustituido a Zeus por Jehová, pero sigue siendo la misma idolatría. Sigue siendo el mismo concepto de que si te castiga, te lanza un rayo y te manda al infierno. O sea, la creencia es la misma. Entonces simplemente crees que por cambiarle el nombre o cambiarle la cultura o el idioma o su localización geográfica, cambiaste el concepto, pero en realidad no ha salido del concepto. Por eso Jehová dijo, yo nunca os mostré como carne o físicamente, o casa de Israel. Siempre os presenté a ustedes como un espíritu. Entonces lo que le estaba dando a entender es que no consiste en la materia el efecto de lo que ellos querían comprender. Jesús se presentó en materia por una razón, que era que ellos tuviesen un contacto más personal y dejasen de idolatrar aquello que era wow. Es decir, miren, que lo sobrenatural es físico. ¿Sí? O sea, quiero decir que lo que ustedes tanto admiran e idolatran, en realidad no es muy diferente a ustedes. Ustedes son parte de todo eso. Entonces, muchas de las enseñanzas, en realidad yo digo que el 90% de las enseñanzas de Jesús jamás han entendido. Mucho menos los cristianos la han entendido. Se han centrado en un montón de cuestiones que vienen de las leyes de Moisés o las interpretaciones de Pablo, pero no han entendido que Jesús no se estaba refiriendo a la materia. Por eso dice renunciar al mundo. Y la gente piensa que se refiere a la es un sociedad. El monasterio. mundo es el universo. Se refiere a la materia, monasterio.
¿sí? Dice, renunciar al mundo, el mundo no es la sociedad, y hay que quitarse, mundo no es sociedad, mundo es la materia, ¿sí? Le está diciendo, renuncien a la materia, y no materialismo de decir, ahora voy a renunciar a mi automóvil, sino a la materia, esto, ¿sí? Toda la materia que tocas, todo esto que estás viendo alrededor tuyo, todo eso es irreal, renuncia a todo eso. Perdón, o sea, eso no quiere decir que te vayas, te suicides para que ya renuncies a tu materia, a tu cuerpo físico. No, no. Claro, Eso pero es quiere que decir, aunque te suicides, igual eso no significa que estés en el estado de realidad, simplemente estás en un estado desencarnado, pero sí, sí, pero no significa un estado de realidad de mayor conciencia, ¿es verdad? ah, lo que yo entiendo, por lo menos cuando se dice renuncia a la materia, es el apego que se tiene a lo material y a la idea mentirosa de pensar que esto lo es todo, que no hay nada más, que esto no procede de En lo realidad, que... en realidad la materia sí se refiere al universo, o sea, más que materia la palabra correcta sería el universo, pero uno diría, Sí, a vale, pensar... renuncio al universo y ¿a dónde me voy? ¿Sí? Entonces, Ajá. primero la primera concepción es quita la idea de la materia, porque al decir materia es lo que estamos observando, pero tú haces un ejemplo bastante adecuado. Y si salgo del cuerpo, ¿qué pasa? Depende de las condiciones, porque si sales del cuerpo, sigues estando en el universo, pero en un estado paralelo, ¿sí? Estás en este estado paralelo y cambias a otro estado paralelo, o sea, estoy en paralelo uno y paso al paralelo 2, pero sigues estando en la materia, aunque sea en una habitación contigua, tienes una fisicalidad distinta, pero no estás fuera del universo, simplemente estás en una habitación contigua. Entonces no cambia la forma de pensar, por eso es como cuando dice Santiago, Jacobo, los demonios creen en Dios y tiemblan. ¿Y qué con eso? Como lo, imagínense, puede haber una iglesia de demonios, estoy diciendo aleluya y demás, y eso los cambia, no dejan de ser demonios. Entonces, aquí no se trata de idolatría y no se trata de la ubicación o el estado de consistencia que tenga tu cuerpo. Se trata de que comprendas y practiques el hecho de que el universo es un sueño y está lleno de diferentes niveles y capas que ha creado la mente por causa del ego. Entonces hay que irse primero a la comprensión del ego para entonces empezar a deshacer todas esas capas. Sí, pero yo te decía, toda esta idea ilusoria de que esto lo es todo, de lo que nuestros ojos ven que todo está separado, porque yo me miro separado realmente del otro, o sea, todo miro espacio, distancia y todos esos conceptos, pues los integro a mi interior y viendo la vida desde ese estado de separación, cuando realmente, si supiésemos que detrás de todo ese vestido que vemos nosotros, del cuerpo, las imágenes, la proyección de las imágenes que veo yo del sistema, de los sistemas que hay en el universo, como este sistema solar o otros sistemas solares, que hay distancias, espacios. En realidad, si nosotros pudiésemos verlo a nivel cuántico, veríamos que nada está separado, todo está interconectado, todo es, algunos le llaman algún tipo de malla cósmica, donde todo está interconectado, ¿verdad? Una malla cuatridimensional llaman algunos. El punto es que nada de esto, o sea, y detrás de eso hay una realidad que es la verdadera realidad de las cosas. O sea, en palabras bíblicas, es entender que lo visible vino de lo invisible. O sea, entender que hay más allá de lo que yo puedo entender y que me hace, porque a mí esta ilusión, ¿cómo se llama? Del universo tal como la contemplo, lo que me presenta a mí es separación, distancia, diferencias, ¿cómo se llama? Geométricas, grande, pequeño, robusto, bueno, en fin, pero realmente al final eso solo es una imagen, ¿no? La realidad de las cosas no es así. Todos es una sola masa, todo, pero una masa que le han dado forma, pero todo está interconectado. O sea, y estos principios te ayudan a entender, a dejar de verte, de creerte la mamá de Chita o el papá de Chita, o sea, no, o sea, tranquilo. Solo es una proyección, solo es una imagen todo esto. Entonces, la verdadera salvación, entonces, ¿qué es la salvación? Frederick lo dice, salir de la ilusión, yo digo, salir del estado de ignorancia, es lo mismo, salir, nacer de nuevo, o sea, darte cuenta que es, o sea, no, la vida no es como siempre la he creído, no es como siempre la he vivido, no es de esta manera, la felicidad no la alcanzo de esta manera, el amor no se alcanza de esta manera. Entonces, claro, eso también puede estar simbolizando salir del mundo, puede estar simbolizando también desde otro nivel, desde otra perspectiva, también el mundo puede estar representando un sistema, ¿no?
sistema, el sistema como tal, pero no el sistema, es decir, de que yo convivo con la otra persona, no, sino que me refiero a las creencias, a las estructuras de pensamiento, a las ideas, a las proyecciones que se dan de cómo debe ser la vida. Salir de todo eso es nacer de nuevo, despertar y decir, no, no es así la vida, es diferente. Y empezar a construir un nuevo caminar de cómo es la vida, cómo es el amor, cómo es esto, cómo es lo otro, ta, 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 pero no es del sentido robótico, no es del sentido idolátrico ni del sentido de miedo, castigo, es que si no lo hago me voy para el infierno, es que si no entonces voy a perder esto, o sea, es cierto. Aquí vendríamos a responder la siguiente pregunta, ¿de qué nos salvamos? Obviamente, al momento de ir teniendo conciencia, tomando conciencia de un montón de cosas, ¿de qué te vas a salvar? Pues de un montón de sufrimientos. ¿De qué te vas a salvar? O sea, de un montón de circunstancias que al final, que a la larga por ignorancia te van a traer peores resultados. Entonces, y esto no quiere decir que es que ya, ya desperté y ya lo sé todo, ya todo se me integró. No, siempre sigue la cuestión de los errores, seguirlos cometiendo porque todo es parte del aprendizaje. Pero ya mi estado de ignorancia, de creerme la que todo lo sé, que no necesito aprender, que es de las primeras cosas que hay que salvar, ¿ya? Empieza a cambiar, entonces ya las circunstancias empiezan a tener mejor sentido, ya hay propósito detrás de todo lo que vives. Y obviamente de qué te va salvando. ¿Te salvas del infierno? Pues claro, lógico. ¿Te salvarás de lo que pueda venir con la cuestión apocalíptica? Pues solo que entendemos, parece que hay ciertas cosas que sí, pero es resultado de una gente que trascendió ciertas cuestiones y gracias a ello, pues es apta para ya entendió, ya vivió lo que tenía que vivir, listo, ya creció en donde se necesitaba crecer, listo. Para vos no es necesario este siguiente estado porque ya avanzaste lo que tenías que avanzar. Muy bien, perfecto. ¿Te salvas de qué? De tus pecados. Esa es la pregunta que digo. ¿Y qué es salvarse de sus pecados? Ahora, si lo que quieres decir es salvarse de esos estados de esclavitud mental, de esos errores continuos, esas ataduras o cadenas, ¿verdad? Que uno no lo dejan avanzar, como no sé, esos vicios del cuerpo y de la mente, pues sí, ciertamente, en la manera que uno va entendiendo, lógico, si yo tengo vicio con el alcohol y yo voy a trabajar la parte del alcohol y a buscar la raíz y a entender por qué soy alcohólico, qué es lo que me alimenta el alcoholismo, por qué yo levanto una copa, cuál está la intención de mi corazón al levantar una copa, por qué yo bebo, por qué me meto una cerveza. Si yo empiezo a buscar eso, seguro que me voy a salvar del alcoholismo. Lógico, pero no es que me salvé porque sí, yo creo que vos, Jesús de Nazaret, de la casa 47, del barrio Belén, del papá de María y de José, que fue, ¿cómo se llama? Traído a la tierra por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el de la Trinidad, aquel que está al lado del Padre, que nadie lo ve, pero parece que tiene barba, o no sé si tiene barba, pero tal vez tenga barba, y que tiene un trono, pero no sé si tiene trono, porque, o sea, no es por eso que entonces, ya por eso, como yo creo eso, ya soy libre del alcoholismo. No, es porque esa persona entendió a través del mensaje que deja Jesús que él no tiene que estar atado a algo como es el alcohol para ser feliz. No, no, no es eso. Ya lo entendí. O sea, que no es el alcohol el que me hace feliz. Claro, Esto es un y engaño. más allá, Ujú. claro, y Sí, más adelante. allá de eso, claro, más allá de eso, es la psicología correcta que debía existir en el conocimiento de la mente de Cristo, entre las personas que se supone que tienen ya la mente de Cristo, que todas las cosas son parte de una distorsión de la propia mente. Entonces, si estás hablando de una persona que tiene un problema con el alcohol, como estás diciendo, no se trata de que le cuentes una película de este individuo, porque él dirá, ¿y a mí eso en qué me cambia en realidad? Que él murió por ti, ¿y ahora qué? ¿Me quiere decir que me tengo que sentir culpable? Dice, no, entonces deja de beber porque te vas a ir al infierno. Dice, pues, no sé. Entonces, ¿para qué Dios creó el alcohol? O creó una circunstancia así. Hay un montón de cosas que están mal enfocadas. El punto más bien correcto es, vamos a ver desde cuándo estás bebiendo. ¿Por qué razón estás bebiendo? ¿Sí? Ahí ya empieza a cambiar bastante la cosa. Tener una comprensión de que
hay una razón por la cual esa persona está bebiendo, una raíz, lo que está buscando la mente a nivel subjetivo, subconsciente, desde cuándo, o sea, todos esos esquemas. Entonces, si vas a la raíz de todo eso y entiendes desde la mente las razones que llevan a eso, se puede llevar un proceso de perdón de lo que sea que haya empezado eso y lo que está necesitando esa mente para llevar a la sanación, de manera que esa persona considere que ya no necesita seguir bebiendo o puede beber de vez en cuando, pero ya no se siente adicto, ya no es algo que lo está controlando a él, porque fue a la raíz del problema. Eso es lo que tiene que ver cuando una persona trabaja en su propia mente, cuando está a través de la mente recta o mente de Cristo o mente del Espíritu Santo, como se le quiera llamar. La persona entiende cuál es el programa errado que hay y lo trata de corregir. Eso es realmente el punto, porque llevar a una persona a la culpabilidad o contarle una historia que si alguien murió en una cruz, y dirá, ¿y eso a mí qué me importa? O sea, ¿eso qué tiene que ver con el hecho de que yo estoy bebiendo alcohol? ¿Aló? ¿Se fue el Perdón, y aquí audio con o lo sí, sí, abdujeron? perdón. Sí, sí, gracias. Aquí con la pregunta que tenemos, ¿se pierde la salvación? Ok, planteémoslo de esta manera. La persona que realmente Hombre, pues si, entendió, si se pierde, la buscas. la persona que realmente entendió, sí, su problema de alcoholismo, sigamos usando este ejemplo, entendió su problema de alcoholismo, sanó lo que tenía que sanar, perdonó y se dio cuenta realmente de la trampa, de qué es lo que lo llevaba y construyó toda una estructura mental renovadora, 100% seguro que esa persona no va a regresar. Y óigame lo que les digo, 100% seguro que esa persona no va a regresar. Es que 100% seguro. Ahora, si esta persona hace un cambio parcial, ¿en qué sentido? De que ella pues de repente pone de su esfuerzo porque dice, pues yo ya no quiero estar tirado en la calle, yo ya no quiero estar golpeando a mi esposa, yo ya no quiero y no, o sea, no quiero eso, pero no encuentra y dice, voy a dejar de hacerlo por amor a mi familia. Ok, perfecto, pero eso no la acompaña de otros pensamientos más profundos, de cuál es la raíz que lo alimenta, qué es lo que está, cuáles son esos rencores que están alimentando ese alcoholismo, cuáles son esos falsos pensamientos que le hacen sentir que el alcohol realmente es la solución cuando después se da cuenta que no. Cuáles los pensamientos que no logra manejar, no logra transmutar, no logra limpiar, no logra elevar esa cascada de pensamientos que dice, no, 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 ya no quiero pensar y como no quiere pensar, voy a olvidar. O sea, si esa persona no logra ese trabajo interno y no se ama a sí mismo, porque eso es amarse a sí mismo, sino que solo lo hace por amor al otro, esa persona va a regresar a beber. Si esa persona no lo hace desde una situación integral, amándose a sí mismo y amando a los demás, es otra cosa. Pero si él primero no se sana, si él no se sana, sino que solo quiere dejar de beber porque sabe que está haciendo daño o se hace daño, pero solo ve el daño externo, no entiende el daño interno ni lo que tiene que sanarse internamente, esa persona va a regresar a beber. Entonces, ¿a qué voy yo con esto? Pues ahí está, ¿se salvó del alcoholismo? No, no se salvó. A lo que quiero decir con esto de que si la salvación se pierde o no se pierde, primero, que la salvación no es una cuestión, no es de una cosa, sino que si nosotros entendemos que salvación es, como decía, salir de esta ilusión, pues yo diría más en plural ilusiones. Si yo digo salir del estado de ignorancia, pues de los estados de ignorancia, porque ciertamente esta cuestión es que aquel que ha comprendido que tiene una vida donde tiene que seguir cambiando, cambiando, y todo lo que vive le va a buscar cambiar, cambiar, esa persona está caminando en esa salvación. Por eso Pablo decía, pues, ¿verdad? Que esto es una meta. Pero es, entonces, es por obras. Ustedes están hablando de obras. No, estamos hablando de gracia. Porque realmente, ¿cuál es el regalo? El regalo es que me dieron entendimiento. Y yo porque entendí eso, ¿quién me lo va a quitar? No es por la obra que estoy haciendo, es porque la obra que estoy haciendo le doy sentido. Y como le doy sentido, nadie me lo puede, o sea, nadie me puede arrebatar lo que en mi conciencia está, nadie. Lo que nació
y está creciendo en mi conciencia, nadie me lo puede arrebatar. Nadie. Es como que usted Claro. es como que usted me diga a mí que alguien le va a robar o le va a quitar a usted que, no sé, que sea un experto en crear softwares o sea un experto en madera. Nadie le va a quitar eso. Nadie se lo va a quitar. Entonces, desde ese sentido, ciertamente nadie, o sea, el que tiene, que está caminando en esa senda de salvación, el que está renovando su mente constantemente, lo que está aprendiendo, nadie se lo va a quitar. Lo que se ha ido clavado en su corazón, nadie se lo va a quitar. No, es imposible, porque eso ya de él. Entonces, en ese sentido, entonces, a la pregunta, ¿se pierde o no se pierde? Dependiendo del enfoque que le des y qué entendas por salvación. Si vos entendés por salvación, haber dicho, pegarte en el pecho, decir, Cristo, I'm with you, boy. O sea, no pues, no es Yo, eso. y es ¿Verdad? Digamos, interesante ajá. la frase que dice que si es por obra o es por gracia, la salvación en realidad es por experiencia. Es la experiencia en la que consiste todo eso. Cuando alguien pregunta si la salvación se pierde, pues en realidad no se pierde, pero sí se puede retrasar, porque se trata de un proceso, lo que estabas diciendo. Como ese es parte también del gran engaño del catolicismo que absorbió el protestantismo de pensar que los seres solo vivimos una encarnación. El gran error es uno de las mayores puñaladas que se le ha pegado al, al cristianismo. El engaño, pues un gran engaño, es los más garrafales que hay, de enseñarle esa doctrina de que solo se vive una encarnación. Entonces, aquí todo se centra en un estrés en que si no lo consigues o si fulanito no lo consigue, fatal, ¿sí? O no tienes sino esa vida y se acabó. Entonces, aquí es también ese estrés absurdo, esa preocupación que roza el hecho de dudar del propio Dios y su guión, el guión del Espíritu Santo, de que juzgas según las apariencias porque crees que estás viendo lo que está pasando y que sabes lo que le va a pasar. Y en realidad todo eso es tan subjetivo y es completamente errado. No sabes todo lo que esa persona ha hecho en vidas anteriores, no sabes lo que le viene después. En realidad no hay nada de que estarte preocupando ni por ti ni por la otra persona, porque es una decisión de cada alma cómo desarrolla o evalúa o avanza en su progreso. Si una persona sale del alcoholismo, pues bien, y si no sale del alcoholismo, también, porque a fin de cuentas es una experiencia, él mismo está eligiendo, él eligió el alcohol previamente como una manera de aprendizaje y seguir estando en el alcohol como una manera de aprendizaje. Entonces, quien se está experimentando en todo eso es él. Si él es feliz con eso, fabuloso. Si no es feliz, pues él sabrá si hace algo o no al respecto para salir de eso, pero no míralo como una culpabilidad o, uy, lo que te va a pasar después. Yo no sé lo que me va a pasar después. Lo único que sí sé es que el alcohol me está metiendo en problemas, me ha hecho perder el empleo, por decir algo, ¿no? Lo ha hecho terminar en la calle, le ha hecho perder el hogar. Entonces, ¿qué más culpabilidad quiere? Necesita más infierno que eso. Es el que está en el problema, es el que tiene que ver qué es lo que va a hacer al respecto. ¿Eres feliz con eso? Pues adelante. ¿No eres feliz? Pues, hombre, creo que ya es hora de que hagas algo al respecto o mires, pidas ayuda de algún profesional. Es en No, eso y realmente, en lo que consiste. Y él sabrá no, y si murió siendo alcohólico, pues listo, allá. bueno, se congeló. Bueno, y realmente el punto es como dice Frederick, si murió siendo alcohólico, pues sí, o sea, nadie dice que no vaya a tener que enfrentar sus propias culpabilidades en el siguiente estado, que es lo que conocemos como infiernos. Claro, porque la conciencia no terminó, cuando el cuerpo se fue, la conciencia no terminó y su propia conciencia va a seguir haciéndole su propio juicio, que se conecta con la pregunta que dice Francisco Ferreira, se cortó no sé qué pasó ahí con la señal de Frederick Goodman. Ok, dice Francisco Ferreira, bendiciones y buen día, Racedic y Frederick. Consulta, la condenación no es eterna, como siempre se ha enseñado, sino que tiene un comienzo y un fin. La palabra aion continúa, la palabra aion marca un periodo de tiempo indeterminado, pero con un comienzo y un fin. Sí, así es, ahí lo estoy diciendo. No es como siempre se ha enseñado, no es desde esa percepción como siempre se ha enseñado. Ahí está, tiene un periodo de inicio y un periodo de fin. Entonces, no es cierto. Por eso tal vez será burda la comparación, pero ya que estaba viendo la nueva de Netflix de He-Man, me llamó la atención cuando en el capítulo 4 Tila es llevada a estos como
alguna especie de infierno subterránea, que es como una especie de infierno, ¿no? Entonces ella va a enfrentarse con sus propios miedos. Ciertamente es un buen reflejo de lo que los infiernos pueden simbolizar. Es la mera esencia de vivir tus propios miedos, porque al final, es decir, nadie se escapa de su propia conciencia. Nadie, 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 nadie. Por mucho que crea su subconsciente en esta vida, no, nadie se escapa, y mucho menos a la conciencia después de esta vida. Nadie se escapa de eso. Y vamos a tener que enfrentar nuestros propios demonios y nuestros propios miedos al momento de salir de esta vida. Por eso, claro, si de que nos vamos del infierno, en cierta manera sí, pero no es que de lo que nosotros no queremos dejarle a la audiencia como cierre del programa de hoy es que piensen que por el hecho de decir yo te acepto Jesús, ya me libro de esto, mire, porque Jesús ya me libró, porque su sangre me limpió de todo eso, ya no. O sea, todo eso es un símbolo, pero ¿qué significa que la sangre me haya limpiado? En la sangre está la vida. O sea, es decir, la vida de Jesús, el ejemplo de Jesús es lo que a mí me puede servir para limpiarme, para sanarme. El ejemplo de perdón, fue la cruz, lo insultaron, lo ultrajaron y aún así perdonó. Pero ¿cómo perdonó a Jesús? Ya me da el ejemplo. Cuando está en la cruz, dice, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Una posición de altura. O sea, el que madura, el que realmente va saliendo de todo esto, sabe que la gente ofende porque no entiende lo que está haciendo. Hay un estado de ignorancia. Por eso hacen daño. O sea, por eso me han hecho daño. Yo los entiendo por compasión. Entonces empieza a construir lo que significa la sangre de Jesús, que es la vida de Jesús. La vida de Jesús derramada, eso significa que Él se dio para enseñanza a nosotros. Eso es lo que salva. Cuando yo esa sangre derramada, es decir, cuando la vida de Jesús, yo me impregno de ella, me unto de la vida de Jesús, o sea, la modelo porque empiezo a entenderla. Eso significa. Eso debe de significarle a nuestra mente, no desde el punto de vista idolátrico. Me pringo con la sangre de Jesús. No, ok, me unto con la vida, o sea, decir, la modelo, la entiendo, la busco, quiero entenderla, quiero conocerla, quiero saber qué significa, y ese afán en ese buen sentido de la palabra, de buscar entender por qué, para qué, cuál es el origen, cuál es el sentido, algo que le dé sentido a esta mente, porque esta mente necesita sentido, porque esta mente está enfrentada en un montón de estructuras y conceptos que no le hacen clic y no entienden mucho, pero necesita por qué, para qué, cuál es el sentido de amar, de entender cuál es el sentido de estar, por qué vivo esto. Son las preguntas del millón. ¿Por qué vivo esto? ¿Para qué? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué viví esto? ¿Por qué el mundo conspira contra mí, Señor? Empiezas todo eso, construirlo. ¿Por qué? Y empezar a, no, el mundo no conspira contra mí, todo es parte de siembra cosecha, o sea, es parte de la energía que yo pongo en mi día a día y empiezas a construir todo eso. Ese es tu proceso de salvación. Eso es untarte de la vida de Cristo, del ungido, del modelo, del varón perfecto, que eso también significa Cristo, de la transparencia, de la sinceridad, de lo que realmente somos. Entonces, por el día de hoy vamos a cerrar este programa de Verdades Ocultas, porque también ya es el tiempo de cerrar por el día de hoy. Quiero agradecerles, saber qué le pasó a don Frederick, se le fue la señal, pero sí, yo ya no tengo tiempo para más. Quería ver si aprovechar alguna pregunta más, pero ya no tengo tiempo para más. Francisco Ferreira, esta es tu respuesta, claro, tú mismo la diste. Tiene un inicio y un fin. De eso se trata. Es la palabra que corresponde a eterno, a Ion. Nos vamos, bendiciones. Esto fue Verdades Ocultas. Fue toda una bendición haberles acompañado. Espero que les haya sido de mucho provecho este programa. Compártanlo, compártanlo si les ha sido de edificación y si tienen más preguntas, pues ahí continuamos. Hay un comentario más. A ver. Amén, bendiciones, Yadira Velázquez. Ok, dispositivos no conectados. Ok, nos vamos entonces. Esto fue Verdades Ocultas.